Buenas tardes, que el Señor les bendiga un domingo más para alabar a nuestro Dios. Vamos a ponernos en nuestros pies, vamos a cantarle a ese Dios grande. No desesperemos. Lo único que nos queda, sean buenos tiempos o malos tiempos, es levantar las manos y decirle: Señor, yo te alabo. Dice en la palabra de Dios que si estamos tristes, lloremos, y que si estamos alegres, cantemos. Santidad de amor.
por mi hermano Pastor Humberto Lara. Gracias. Dios es bueno y para siempre es misericordia. Vamos a orar. Padre, gracias, muchas gracias porque tú estás aquí entre nosotros. Gracias, Dios, por abrir los cielos a través del sacrificio de Jesús. Gracias por este hermoso y maravilloso y eterno pacto de salvación en favor nuestro, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús hoy pedimos que tu palabra, el poder de tu palabra, Señor, ese poder que da vida, ese poder que transforma, ese poder que renueva, sea en nosotros, en el nombre precioso de Jesús. Que tú transformes, Padre, con tu palabra, nuestra mente, nuestro corazón, en el nombre precioso de Jesús, tanto los que estamos presentes en esta casa de oración, como los que nos pueden seguir el día de hoy por las redes. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Espíritu Santo, prepara nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Queremos discernir tu palabra, queremos recibirla. Danos tu unción, tu denuedo, Señor, para compartirla y recibirla en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Continuando, amados, con la serie de sermones que hemos estado llevando. Ya vimos Génesis, en el principio de todas las cosas, cuando Dios creó todo, la humanidad, la tierra, los animales, etcétera. Como era algo fantástico, algo como Jesús, como Dios dice, ¿verdad? Como dice en su palabra, era bueno en gran manera, era algo fantástico, maravillosa la creación. Sin embargo, nosotros caemos de esa condición de bendición, de esa vida, y empieza todo un procedimiento, un proceso para recuperar aquello. Luego vemos la cuestión de la caída del hombre, ¿verdad? El pecado, y que Dios está más dispuesto a restaurarnos y a perdonarnos que a condenarnos por este acto que nosotros cometimos. También vimos la semana pasada justamente acerca de Caín y Abel, cómo se fue desenvolviendo, desencadenando todo esto, y cómo a veces las personas que viven por costumbre o por una religión terminamos, porque en un momento también yo llegué a vivir de esa manera, en criticar y a juzgar a aquellos que viven por la fe, porque vemos cómo su vida resulta en mejores cosas, cómo su vida florece y fructifica más que la nuestra, que simplemente a veces llevamos nuestra vida por reglas y por lineamientos que, aunque son buenas las reglas porque nos dan límites y nos dan cierto orden, amados, la vida cristiana no se basa en reglas. La vida cristiana no se basa en esos mandamientos. Los mandamientos los cumplimos por fe y por amor a Jesucristo, no porque por ellos vayamos a nosotros ser salvos. ¿Sí estamos? Entonces el justo por su fe vivirá. Es por la fe que nosotros actuamos, es por la fe que nosotros hablamos, es por la fe que nosotros obedecemos al Señor. Amén. Vamos a hablar ahora acerca de una historia que, si alguno de ustedes creció en la iglesia, la escuchó desde chiquito, ¿verdad? El Arca de Noé. Una historia muy conocida. Hay caricaturas, hay historias, hay libros, hay dibujos, hay mucho acerca de la historia del Arca de Noé. Y esta historia viene justamente después de todo lo que acabo de comentar y que hemos estado viendo en los sermones. En el Génesis capítulo 6 vamos a ir viendo cómo se dan las cosas. Pero primero en el capítulo 5, versículo 32, nos habla o nos da la mención de Noé como uno de los muchos descendientes de Adán. Sabemos que de Adán y de Eva Dios forma la humanidad, empiezan a tener hijos y empieza a multiplicarse pues la raza humana. Entonces vemos en el capítulo 5, versículo 32 de Génesis, dice: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Uno dice: wow, 500 años, 5 siglos. ¿Quién pudiera vivir todo eso, verdad? La verdad, a lo mejor hasta nos sería de angustia vivir tantos años, amados, porque ver tanta cosa, créanme que no es fácil. El mismo predicador en Eclesiastés decía que él había entendido tantas cosas y había aprendido tantas cosas y que para él habían sido aflicción de espíritu. La misma sabiduría, el mismo conocer tanto a la humanidad en su naturaleza caída, al final termina afligiendo al corazón humano. ¿Por qué? Porque realmente son cosas, cuando nos damos cuenta de cómo somos los seres humanos y hasta dónde podemos llegar, pues no es algo que nos agrade. Bendito Dios por Jesucristo, como decía Pablo, ¿verdad? Que nos libra nuestro cuerpo de muerte. Pero la realidad es que vivir tantos años, pues sí nos causaría a lo mejor 2 o 3 aflicciones bastante severas. Y también Dios no nos puede permitir vivir tantos años, amados, para
como veíamos, para poder rescatarnos, para poder hacer más de sus planes en nosotros. Fíjense bien, luego dice que engendró a sus 500 años, engendró a estos 3 varones. Y dice, ahora sí, a partir del capítulo 6, versículo 1, dice: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, amados. Muchos han dicho que los que se mencionan aquí como los hijos de Dios, porque es una pregunta teológica bastante de muchos años, y nadie se ha puesto de acuerdo exactamente sobre quiénes eran los hijos de Dios, porque pues como si están los descendientes de Adán, y a poco tuvieron otros hijos, y muchos han dicho que estos eran los ángeles, que así se les llamaba los hijos de Dios. Pero, amados hermanos, si usted escucha qué es esto, yo la verdad yo no comparto esa idea. Le voy a decir por qué. Porque la Biblia nos dice que en el cielo los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. O sea, no fueron dotados de sexualidad para reproducirse. Por lo tanto, no es posible la reproducción de un ángel con un ser humano. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios. O sea, son generados por Dios. Dios los crea, pero no se reproducen entre ellos, y mucho menos lo pueden hacer con los humanos. Por eso de ahí que incluso esto viene, amados, como una herencia de creencias de siglos atrás, donde mucha gente creía en la influencia o en la capacidad de los espíritus, ángeles o demonios, de tener contacto sexual o reproducción con los humanos. ¿Sí? Hay incluso que se le han puesto nombres al súcubo o íncubo como espíritus que tienen relaciones con los seres humanos. Esto no es posible, hermanos. Esto no es posible, porque ellos no son seres sexuales. No son como nosotros. ¿Sí estamos? Por lo tanto, no hay afinidad en ningún tipo de esa forma. Entonces, ¿a qué se refiere esta parte de los hijos de Dios? Bueno, para mí tuvieron hijos, hijas, se estuvieron multiplicando. Obviamente, los hijos de Dios son aquellos que creen en Dios, que por la fe creen en el Padre. ¿Sí estamos? Y fíjese bien, la Biblia nos dice que una vez que se empezaron a multiplicar, ¿por qué lo dijo? También aquí nos lo empieza a mostrar. Dice que escogieron entre sí mujeres, y dijo: Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí Dios puso un límite a la vida del ser humano, no más de 120 años. Y sí, hay gente que llega a vivir 99, 100 años, 105 años, pero más de 120 nadie los va a lograr, ¿sí? Y pues la verdad es que para que alguien llegue a esa edad también ya ahorita ya está bastante difícil, ¿sí? Pero fíjese bien, dice el versículo 5, bueno, hasta ahí el paréntesis. Entonces, no es posible, amados, no son los ángeles, no hay relación entre ángeles y hombres para poderse reproducir. Dice: es que de ahí salieron los gigantes, pastor, porque menciona ahí los gigantes. No, lo que pasa es que la naturaleza humana no estaba tan afectada por el pecado, que obviamente el desarrollo de los seres humanos era mucho más grande. Y hablando de gigantes, estamos hablando de personas como Goliat, que medían alrededor de 3 metros 15. No estamos hablando de los gigantes que nos habla la mitología, que medían 15, 20 metros. No estamos hablando de ellos. Sería imposible también. ¿Sí estamos? Imagínense un gigante de 15 metros con una mujer de 1,80. ¿Verdad que no? No se hace posible. Entonces, no va por ese lado, hermanos. Para que nos vayamos quitando nosotros ese tipo de supersticiones que fueron heredadas de la iglesia de antaño, ¿sí? O de las creencias populares de antaño, que pensaban que esto era posible, y de ahí sacaron o dedujeron que eran ángeles los hijos de Dios. No. Ellos no se refiere a ellos la Biblia, ¿ok? Muy bien. Entonces, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, en el versículo 5, y que todo destino de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿No les suena algo parecido ahorita? Desgraciadamente, hay mucha gente ahorita que solo está pensando en hacer el mal, por muchas cuestiones. Si es por codicia, si es por venganza, si es por odio, si es por miedo, o si es por muchas razones. Hay mucha gente ahorita haciendo o pensando en hacer solamente el mal. Y vamos desde las cosas más simples, desde tomar algo que no es de ellos, ¿sí? Hasta, no sé, un médico, espero que no haya ninguno aquí, ¿verdad? Y bueno, o si hay, pues yo sé que no va a estar en esta condición. Un médico que decide operar a sus pacientes solamente para sacarles los honorarios de la cirugía.
que no necesita la operación, pero que lo va a operar porque pues tiene seguro gastos médicos mayores, le voy a sacar los honorarios, ¿verdad?, de ahí, y estar opere nomás para estar sacando dinero. Eso también es un robo. ¿Sí estamos? A una compañera, cuando estaba yo de maestro en el colegio, una compañera mía trae un problema en la tiroides. Entonces el doctor le dijo, ¿sabe qué? Vamos a tenerle que quitar la tiroides, porque vio que ella tenía un buen seguro médico de gastos mayores. La operaron, le quitaron la tiroides. Creo que le quitaron la mitad y la otra mitad se la dejaron dañada, entonces le tuvieron que quitar también la otra mitad. Entonces cuando ya después de un buen tiempo pues tuvo que tomar medicamentos para poder compensar la función de la tiroides, otro médico que le dijo, oye, y ya le vio los estudios, le dijo, ¿sabes qué? Es que no era necesario quitarte la tiroides. ¿Y por qué me la quitó? Pues tal vez tenías seguro gastos médicos mayores. Le fue más franco, le dijo, la verdad es que así van las cosas. Entonces, fíjese hasta qué punto, amados, podemos llegar. O el mecánico que dice, híjole, su carro trae muchos problemas, doña, no sabe, híjole, no sabe lo que trae su carro. No, le va a salir un ojo de la cara y nada, que era un cable de bujía suelto, nada. Entonces, o aquel que dice, yo le pongo esta pieza nueva y nada más la limpian y le ponen la misma usada. Entonces, este tipo de cuestiones son maldad, amados. Esto es maldad. Aquel que solamente está pensando cómo sacar ventaja del otro, con engaños, con abusos, porque también el patrón que dice, ay, a ver cómo le saco más trabajo a por el mismo sueldo, y nomás está enfermando al trabajador, porque hay patrones que terminan enfermando a sus patrones, a sus trabajadores, porque les exigen y no les dan más, les roban más tiempo del que les están pagando. O sea, eso también es maldad. Maldad también es el hombre que va y tala un montón de árboles sin permiso del gobierno para vender la madera de manera ilegal. Eso es maldad. Maldad de decir y poner los cerros verdes para vender la droga y envenenar vidas. Todo por el dinero. Y así nos podemos seguir con muchas cosas. Maldad es el hombre que golpea a su mujer. O que la mujer golpea al hombre, porque también hay casos. Eso también es maldad, amados. Maldad es el hijo que le dice te odio a sus papás. Eso es maldad. Porque sí los hay. Entonces, amados, todo esto está sucediendo allá afuera. Todo esto está sucediendo allá afuera. Y ya no hablemos de las violaciones, no hablemos de los abortos, donde hoy se predica como un derecho de la mujer poder abortar cuando se le dé la gana, diciendo que el bebé antes de las 12 semanas no es un ser humano. Pues entonces, ¿qué es? Y ahorita está esa discusión en el Congreso, hermanos. Es más, le voy a decir, ahorita se está poniendo sobre la mesa si se puede respetar el derecho a creer en lo que uno desea. La libertad de expresión y la libertad de creencia se está poniendo ahorita en discusión en nuestros congresos. Porque si nuestra fe es agresiva contra la comunidad LGBTQ, no sé qué tantas letras tenga, sí, porque no me las sé todas las siglas. Si nuestra fe es agresiva contra ellos por decir que nosotros no creemos en un tercer o cuarto o quinto género, entonces no nos van a poder permitir a nosotros creer en Cristo y creer en dos géneros. Eso se está poniendo sobre la mesa, amados. Fíjense qué terrible y qué pesado se está poniendo las cosas. Una vez en el seminario uno de los maestros nos preguntó qué pasaría si el gobierno, porque los pastores registrados ante la Secretaría de Gobernación se toman en cierta manera casi como servidores públicos. ¿Qué pasaría si una pareja del mismo sexo te está pidiendo que los cases por la iglesia? No, pues nos negamos. Y si te dicen que te van a meter a la cárcel, pues nos negamos, porque puede llegar al punto que las cosas sucedan así. Si por ley nos tratan de obligar a hacer eso, pues va a haber 2 que 3 que vamos a parar en el tambo, ¿no? Pues en el botellón, como dicen. Nos van a entambar, diciendo hermano. Entonces, amados, ¿cómo están las cosas allá afuera? Como dice la Biblia, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. El ser humano está invirtiendo las cosas ahora.
Y en los tiempos de Noé era igual. Dice, su corazón, los pensamientos de su corazón eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová. Yo le preguntaba a Dios, yo entiendo que el arrepentimiento es cuando hice algo malo y me duele. ¿Cómo es que tú te arrepentiste? O sea, ¿estuvo mal entonces que hicieras al hombre, que nos hicieras a nosotros? ¿O a qué te refieres con esta palabra? Créame que cuando yo leí esta parte, a mí me choqué. O sea, la primera vez que yo no me... Las ideas no... Pues no, dije, entonces, ¿tan mal estaba la situación que dijiste que estuvo mal hacerlo? Me dijo Dios, no. Arrepentirse significa cambiar el rumbo. Entonces Dios, cuando vio todo lo malo que estábamos haciendo los seres humanos, dice que se arrepintió. Dice, tengo que cambiar el rumbo de esta humanidad. A eso se refiere cuando Dios se arrepintió. Sí le dolió hacer al hombre. Sí le dolió porque Él no había pensado que el hombre hiciera esto. Dios no era su plan que nosotros nos fuéramos por el mal. ¿Se acuerda ya en el Génesis, en el principio? En Génesis capítulo 2, cuando Dios le dice al hombre, puedes comer de todos los árboles menos de este, porque el día que él comas ciertamente morirás. Ahí entró la muerte y de ahí vino la maldad y el pecado y todo lo demás. Entonces no era lo que Dios quería. Entonces le dolió en su corazón. No tanto el habernos hecho, sino lo que hicimos nosotros con lo que Él había hecho. ¿Sí me está bien? ¿Sí? Entonces dice el versículo 7, y dijo Jehová, voy a raer de sobre la tierra, de la faz de la tierra, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero Noé, fíjense bien lo que dice el versículo 8, pero Noé, ¿qué dice? Halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Y cómo es que halló gracia? Porque este era uno de los hombres llamados hijos de Dios que creían en Dios. ¿Cómo lo sé? Simple y sencillamente, Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, si Noé halló gracia ante los ojos de Dios es porque en él había fe. Primera regla de la hermenéutica, los que hemos pasado por el instituto lo sabemos. La primera regla de la hermenéutica es que la Biblia es un mejor intérprete. Es la mejor intérprete de sí misma. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios? Como que tenía fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si él halló gracia delante de los ojos de Dios es porque había fe en él. Amén. Entonces, después nos dice, versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dice que estaba llena de violencia. Fíjense, ¿hasta dónde llegamos los seres humanos en nuestra loquera al vivir lejos de Dios? Hay una película que van a pasar ahora en diciembre. Se llama Spider-Man No Way Home, algo así, que sin regreso a casa. No sé cómo se traduce, pero esa es la película. Muchos fanáticos de los superhéroes están esperando esta película con ansias y con uñas y dientes. ¿Sí? Tan así que la preventa ya se abrió ahora en los primeros días. No sé, se estrena el 16 o el 15, no sé qué día se va, o el 24. La verdad, no sé qué día se va a estrenar. No, yo no estoy así por eso, pero bueno. Pero vi en las redes que no sé si en Puebla, Hidalgo, no sé qué parte, unos 4 jóvenes estaban peleando en un cine cuando estaban haciendo la fila para la preventa de los boletos. Estaban agarrando a golpes y los filmaron. Estaban en la fila y no sé, creo que alguien se metió y empezó la trifulca y se empezaron a pelear, dándose golpes por unos boletos. ¿Qué pasa ahora? Alguien pita en la calle y el otro se baja inmediatamente del carro queriendo golpear al que lo pitó, al que le pitó, ¿verdad? O sea, hay violencia en el mundo. Hay violencia. Salen las mujeres a las calles a pedir que no se tenga violencia contra las mujeres, pero lo hacen con violencia.
¿Cómo? Lo hacen golpeando a las mujeres policías que están tratando de contener el asunto. Y piden no violencia para las mujeres. O sea, ¿cómo está el rollo? O sea, incoherente el asunto, ¿no? Hay violencia. Entonces los tiempos de Noé se parecen a los nuestros. Se parecen mucho a los nuestros. Y dijo pues Dios a Noé, versículo 13, capítulo 6, versículo 13, dice: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás un piso bajo, segundo y tercero. O sea, era de 3 pisos. Hay una ciudad en Estados Unidos, no recuerdo ahorita cuál, donde hicieron una réplica más o menos, o sea, siguiendo estas medidas, trataron de hacer un barco, ¿verdad?, con las especificaciones que viene aquí, y la toman y es un monstruo, ¿verdad? Es un barco tototototote. Ahora, en aquel tiempo realmente era muy primitivo el asunto, las herramientas, la fuerza de trabajo, y se le dio la orden a un hombre, a un solo hombre. Obviamente yo quiero pensar y quiero creer que los 3 hijos de Noé le ayudaron a construir el arca, no porque él solito se la haya aventado, ¿no? Pero de todas maneras, entre 4, un barco de esa magnitud, de ese tamaño, es algo enorme. Sin embargo, dice la Biblia, el versículo 17: y aquí yo traeré un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Fíjense cómo es Dios. Dios le dice: vas a hacer un arca porque voy a dejar caer un diluvio sobre la tierra y se va a inundar todo. Le digo algo, hasta este punto nunca había llovido en la tierra. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo se regaban las plantas? La Biblia también nos lo dice. Génesis capítulo 2, versículo 6 nos dice: sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. No llovía en la tierra. Y Dios le dice: voy a hacer llover. ¿A poco? Claro que Noé no le dijo eso a Dios. Noé le creyó a Dios. Pero se imagina a Noé diciéndole a la gente: por favor, arrepiéntanse, Dios va a mandar un diluvio. Ay, Noé, ya. Lo perdimos, Houston, lo perdimos, ¿ah? Este fue como el satélite que se les fue, ¿ah? Perdió órbita y sabrá Dios a dónde llegó el vato, porque va a llover. ¿Cuándo va a caer agua si siempre nunca ha caído agua? El agua corre en el río, pero pues, que caiga del cielo. No, hombre, no, estás mal, chavo. Fíjese. Entonces, era algo realmente inconcebible. Y era una prueba, un reto de fe enorme para Noé. Para cualquiera de nosotros lo hubiera sido, ¿no? Pues nunca ha llovido, iba a llover, pero pues la creación le pertenece a Dios. Y la creación obedece los designios de Dios. Partió el mar, algo imposible, y le obedeció a Dios. ¿Sí o no? La tierra se abrió cuando Dios lo designó así, para acabar con los infieles abajo, al fondo del monte de Dios, del monte Sinaí. Jesús caminó sobre el agua. La creación obedece al Creador. Y Noé lo entendió y dijo: bueno, Dios, vamos dándole para adelante. Pero le dice Dios en el versículo 18: voy a establecer mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Aquí quiero hablarte de algo bien especial. El plan de salvación de Dios siempre ha sido pensar en familia. Dios le dijo a Abraham: y serán benditas en ti todas las naciones.
Pero la palabra naciones es como que muy amplia. Realmente la idea más específica es todas las familias de la tierra. Vista cada familia como una nación. Si tienes familiares inconversos, yo te quiero decir hoy que el plan de Dios no es nada más salvarte a ti, es salvar a tu familia también. Dios traerá salvación a tu familia también. A lo mejor no lo has visto aún, pero llegará. Cuando yo me convertí, yo tengo 2 hermanas mayores. Cuando yo me convertí, mi papá fue el que nos compartió el evangelio. Nos convertimos mi hermana del medio y yo, y queda mi hermana mayor y mi mamá. Y la verdad, yo veía más difícil que se convirtiera mi hermana mayor que mi mamá. Pero se convirtió mi hermana primero. Allá en una ocasión, Dios obró. Mi mamá también ha hecho la oración de fe. Y yo decía, no, pues se ve muy difícil. Literal, una vez a mi hermana y a mí nos bajaron del camión cuando íbamos a ir a un retiro, a un campamento. Y mi mamá no nos dejó. Ella estaba en contra por completo del cristianismo. Pero entonces ha ido haciendo la obra. Porque el plan de Dios es familiar. El plan de salvación de Dios es familiar. Y no significa que ya soy salvo yo y ya soy salvo mi familia. No, la salvación es personal. Pero si la salvación entró a una casa por medio de ti, esa salvación se va a extender a los que viven en tu familia. No dejes de orar, no dejes de creer y sigue pidiendo por su salvación. Y un día llegará. Entonces Dios le dice, voy a establecer un pacto contigo y vas a entrar tú, tus 3 hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos, toda la familia. Ustedes van a entrar ahí. Y así fue. Y aparte dice, de todo lo que vive, versículo 19, de toda carne, de 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Toma contigo todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora, cuando llega el diluvio, en el capítulo 7, dice en el versículo 11, dice, el año 600 de la vida de Noé. ¿Cuánto tiempo se tardó Noé en construir el arca? No se sabe con exactitud porque la Biblia no nos lo dice, pero en el capítulo 5, versículo 32, que dice que al año 500, cuando él ya tenía 500 años de vida, engendró a sus 3 hijos. ¿Sí? Entonces, a los 600 años de la vida de Noé, cayó el diluvio. Podemos pensar entonces que aproximadamente Noé estuvo trabajando alrededor de 100 años en el arca. Más o menos. Como 100 años. Haciendo un barco para un evento que jamás había acontecido, que era llover y que se iba a inundar la tierra. ¿Se imagina? 100 años cumpliendo una encomienda divina, una encomienda de Dios. Pues yo creo que varios al año 7 o al año 5 o al año 3 a lo mejor hubieran alertado el arpa de que ¿qué estoy haciendo? Sin embargo, él perseveró. Mis amados, no podemos claudicar. No podemos dejar de avanzar. No podemos dejar de hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Sigue creyendo, sigue caminando en Cristo. Porque déjame te digo que el arca que fue construida, también en términos de seminario, se llama tipo. Es un tipo, es tipología de Jesús. Es una referencia a la salvación de Dios. Nosotros cuando venimos a Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados y rodeados de un pueblo que es pecador, cuando nosotros aceptamos a Jesús, nosotros somos introducidos, escondidos en Dios. Y mientras el juicio está alrededor nuestro, porque obviamente toda persona que no está en Cristo está bajo condenación, por eso no necesitamos decir una persona que está condenada, estarlas condenando. No, ya estamos
Sin Cristo estamos en condenación, no necesitamos recordárselo a la gente. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros somos escondidos en medio de todo ese juicio, en medio de toda esa condenación que existe. Y somos salvados. Amén. Voy a dejar hasta aquí este mensaje. La cuestión del diluvio va a ser otra. Esa es otra historia, dijo la nana Boy. Esa es otra historia, decía la viejita, ¿verdad? Pero la realidad, amados, que el mensaje de hoy es acerca de la salvación. Nada más lo que sí voy a mencionar después del diluvio es cuando en el capítulo 9 Dios hace un pacto con Noé. Versículo 9, capítulo 9, versículo 9. Y aquí yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes. Y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con ustedes, sobre desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con agua del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Mi arco, he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y ustedes y todo ser viviente y toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda la tierra. Obviamente es el arco iris, que aunque sí los científicos dicen, no, eso no es un acto mágico, es la refracción de la luz del sol sobre las gotas. Sí, ya sabemos cómo funciona, científicamente sabemos cómo funciona, pero Dios lo estableció porque antes no existía el arco iris, porque no llovía, pero ahora va a llover y ahora va a haber arco iris, porque ya hay sol y hay lluvia. Y Dios les dijo, este será el recordatorio del pacto entre ustedes y yo. Una última cosa. A veces cuando necesitamos algo de Dios, clamamos a su misericordia pensando que la lástima va a mover la mano de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Dios, ve cómo estoy sufriendo, ve cómo estoy lamentándome, ve cómo estoy triste. Dios no ve eso. Dios lo que ve es el pacto en Cristo entre tú y yo. Porque ese pacto, si tú lo ves, ¿qué fue lo que hicieron cuando salieron del arca? Agarraron un animal, lo sacrificaron y lo ofrecieron delante de Dios. Hubo un pacto de sangre, un animal sacrificado, Jesús el Cordero, que ya fue crucificado y que derramó su sangre por ti y por mí. Lo que Dios ve en ti y en mí no es nuestra tristeza, nuestro dolor. Malamente hemos predicado así. Lo que Dios ve es el pacto que ya está de la sangre que está en ti y en mí. Tú y yo ya tenemos la sangre pintada aquí en nuestra vida y Dios ve ese pacto. Por eso te respondo, por el pacto en Cristo que está en ti. Entonces cuando pidas algo a Dios, no va a ser porque quieras causarle lástima o conmiseración. Tiene que ser por el pacto que tú y yo tenemos en Cristo Jesús, porque su salvación es lo que te da la puerta abierta. Ese pacto es lo que te abre la puerta del cielo para entrar al trono de la gracia delante de Dios. Amén. Y recuérdalo siempre, la salvación entró a tu casa por medio de ti, pero aún no termina. Sí hay salvación para tu familia también. Amén. Hay salvación para todos tus seres amados también. Gloria al Señor. Y lo que tenía que pasar, pasó. Cayó el diluvio. Y aquellos que no le creían a Noé, desgraciadamente no pudieron salvarse, porque no quisieron escuchar. No podemos dejar de predicar, porque aunque sabemos que los tiempos están como los de Noé, la puerta de salvación en el diluvio se cerró. Y dice la Biblia, Dios la cerró para que nadie pudiera salir y ya nadie pudiera entrar una vez que fue iniciado todo esto. El que creyó, creyó, vamos a decirlo así. Pero hoy la puerta en Cristo, la puerta de la salvación sigue abierta. Por eso no podemos dejar de anunciar la salvación de Jesús.
hay muchos más que necesitan entrar hoy al arca de salvación de Dios. Todavía hay mucha gente que necesita ser perdonada, que necesita ser restaurada, que necesita ser salvada. No nomás nuestras familias, no nomás los seres que nosotros amamos, sino aquellos también que ni siquiera conocemos o que ni siquiera amamos. También ellos necesitan la salvación, y para ellos sigue abierta la puerta para entrar a la salvación de Cristo. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie. Y es por eso, amados, que aunque fallamos, el pacto se dio una sola vez y para siempre. Y es a ese pacto en Cristo que nosotros siempre debemos de acudir cuando nos arrepintamos. En lugar de apartarnos de Dios y decir, no, es que ya no soy digno, decir, no. Volvamos a Dios. Porque el pacto sigue ahí. El pacto se dio una vez y para siempre. Significa que no ha caducado. Y no significa que, pues me voy a agarrar a pecar y luego regreso. No. Tenemos que estar bien conscientes que somos humanos y desgraciadamente nos vamos a equivocar en alguna o en muchas ocasiones. Pero estamos aprendiendo. Y como te lo dije en el primer sermón de esta serie, Dios está más dispuesto a perdonarnos y a restaurarnos que a condenarnos. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, tú has establecido tu pacto con nosotros. Dios, Noé te creyó y obedeció tu palabra. Y durante 100 años trabajó construyendo un arca. Almacenó comida, reunió a los animales e introdujo a su familia, Padre. Tú los rescataste, tú los salvaste del juicio que cayó sobre la tierra en aquel entonces. Nuestros tiempos se parecen a los de Noé. En nuestra tierra hay violencia, se derrama sangre cada día, Señor. Se maltrata, Señor, el ser humano el uno al otro. Hay insultos, hay abusos, hay mentiras, hay robos, hay violaciones, hay muchísimas cosas. Pero tu palabra también nos dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y tu gracia es mucho más grande y mucho más poderosa que toda la maldad que los seres humanos podamos expresar. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón porque nosotros hemos pecado con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestros hechos. Perdónanos, Padre. Pero también te pedimos perdón por los pecados de nuestra familia, por los pecados de nuestra ciudad, por los pecados de nuestro país, por los pecados de nuestro mundo, Señor. Perdónanos porque como seres humanos hemos hecho tantas cosas, hemos buscado alejarnos de ti en tantas cosas como humanidad. Pero te damos gracias por darnos la oportunidad en Cristo Jesús de ser perdonados y de ser restaurados, ser liberados de toda maldad y de toda maldición. Te pido por cada familia aquí presente y por aquellos que nos están viendo hoy por Facebook, Señor, que así como ha llegado la salvación a nuestro corazón, a nuestras vidas, Señor, tu salvación alcance también a nuestros seres amados. Tú hiciste tu pacto con Noé, pero trajiste salvación para sus hijos y sus nueras, para toda su familia. Así nosotros pedimos la salvación de nuestros hijos, pedimos la salvación de nuestras parejas, pedimos la salvación de nuestros padres, pedimos la salvación de nuestros hermanos. Que en el nombre de Jesús tu gracia se manifieste a ellos y tú les salves. Danos fe, Señor, como Noé, para no dejar de orar, para no dejar de creer, para no dejar de pedir por su salvación. Y saber, Dios mío, que tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y de todos los siglos. Que tú no cambias. Y saber que el pacto que hay entre tú y nosotros por medio de Jesús
sigue vigente y nos sigue cubriendo y nos sigue cuidando y nos sigue respaldando. Y con ese pacto, Señor, toda salvación, todo perdón, toda provisión, toda sanidad están pagadas por Cristo, por la sangre preciosa de Jesús. Ayúdanos a seguir creyendo, Dios, que esto es así. Te adoramos y te damos gracias. Y trae paz a nuestro corazón, sabiendo que por medio de ti tenemos paz en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Nuestro corazón te adora, te bendice, Señor. Gracias. Sí, Señor. Tu santidad, te adoro a ti, Señor.